Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta reunión a través de el internet por el canal de YouTube de nuestro ministerio. Saludamos a las personas que normalmente se conectan y también a aquellas personas que por primera vez nos están viendo, bien sea a partir de las 3 de la tarde o un poco más tarde o en otro día. Pedimos que la palabra de Dios, que es la que nosotros necesitamos recibir para que empodere nuestra vida, para que transforme todo nuestro ser, sea hoy quedando en sus corazones. Pero hoy, al igual que hace 8 días, tenemos un tiempo de alabanza. Los invito para que escuchemos y alabemos en conjunto al Señor. Los dejo con el Ministerio de Alabanza, a quienes agradecemos el que se hayan unido a nosotros en esta transmisión. Muy buenas tardes a todos. Los invitamos para que se dispongan de todo corazón para dar inicio a este tiempo tan especial, un tiempo de alabanza para nuestro Señor. El pan de vida fue quebrado por amor, tu muerte en la cruz compró mi salvación. La copa beberé en memoria de ti. Un nuevo pacto es para la humanidad. Aleluya, recordaré tu promesa. Aleluya, la cruz nunca olvidaré. Soy nueva creación, tu amor reflejaré. Quiero ser como tú, tu ejemplo seguiré. Aleluya, recordaré tu promesa. Aleluya, la cruz nunca olvidaré. Si llego un día a olvidar, tu gracia me recordará el precio de mi salvación. Aleluya, tu pacto no olvidaré. siempre has sido bueno.
siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor? Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor? Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor? Tan alto como el cielo está, y tan profundo como el mar, así es tu amor por mí. Hasta que ante tus pies esté y mi último aliento dé, recuérdame que aún hay más. Aleluya. 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 Tu pacto no olvidaré. Bueno, ya escuchamos el tiempo de alabanza, ya elevamos una alabanza al Señor en el cual hemos escuchado que debemos de recordar lo que Dios nos dice, debemos de recordar que Él es nuestro Padre y que siempre, siempre está con nosotros. Una vez más, bienvenidos a esta transmisión de la Palabra de Dios en el Ministerio de Años Dorados de nuestra iglesia Casa sobre la Roca aquí en Cali. Para quienes no me conocen, mi nombre es Jorge Porras y estamos junto con mi esposa y con el liderazgo del Ministerio de Años Dorados dirigiendo a las personas de la tercera juventud. Pero sabemos que la palabra de Dios es para todos. Así es de que gracias a ustedes también por acompañar a nuestros doraditos. Y también, si estás solo, por favor, que la palabra de Dios sea la que tú recibas en el día de hoy. Los invito a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 19. Ahí aparece, pero pues sería bueno que usted en la Biblia lo tuviera y lo marcara con la fecha de hoy, porque Dios nos va a hablar en el día de hoy también. Antes de iniciar, vamos a levantar nuestra espada y vamos a pronunciar lo que el pastor Ariel nos ha enseñado a la voz de 3. 1, 2, 3. Que la palabra de Dios es la verdad, que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente y mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Bueno, ya ubicaron el versículo, vamos a leerlo por favor. Mateo 4, versículo 19. Está hablando el Señor Jesús. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Oremos por favor. Padre Celestial, Señor, en este día te damos una vez más nuestro saludo, Dios Santo, con un corazón agradecido hacia ti, Señor, por permitirnos reunirnos, Dios, a través de este medio.
Gracias, Dios, por seguir siendo nuestro sustento, Señor Santo. Gracias porque eres tú quien nos inspira, Señor, para que nosotros, Dios, seamos tus discípulos, seamos tus seguidores. Y sabemos, Señor, que tú a cada uno de nosotros, como dice tu palabra, Señor, nos hace pescadores de hombres, Señor Santo. Gracias por ello, Señor Santo. Prepara nuestros corazones para que esa palabra quede sembrada y la recordemos permanentemente, Señor. Cada versículo que vamos a escuchar hoy, Señor, sabemos que viene de tu palabra, que viene de tu boca, y que tú anhelas que cada uno de nosotros recibamos esa palabra como respuesta a las inquietudes, a las situaciones que estamos viviendo, Dios. Te amamos, Dios. A Satanás, al enemigo de la comunión con Dios, le recordamos que Jesús lo venció en la cruz y que nada puede hacer en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén y amén. Leámoslo nuevamente. Mateo 4, versículo 19. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Para que Jesús pudiera expresarles a estos discípulos, que vamos a ver un poquito más adelante quiénes eran, Él tenía que inspirarlos. Él los inspiró y por esa razón les está diciendo, los está llamando, vengan y síganme y los haré, los va a transformar, los va a cambiar de pescadores en el mar a ser ahora pescadores de hombres. Antes de revisar nuevamente el contexto de este versículo, quiero compartirles el título de la prédica, se llama Inspire. Y nació porque Dios siempre nos está hablando en que necesitamos la inspiración de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Entonces yo fui al diccionario y encontré, entre otras, las siguientes 3 acepciones de la palabra inspiración. La primera, acción y resultado de inspirar. La segunda, impulso, estímulo creador. Y la tercera, en un diccionario normal, dice ilustración sobrenatural que Dios comunica al ser humano. Todos como hijos de Dios sabemos que es Dios el que a nosotros nos da la inspiración y que la acción y el resultado de esa inspiración es la que debemos llevar a la práctica. Que Él es el creador por excelencia y que Él estimula en nosotros y nos impulsa a la creatividad, a ser creadores, a ser creativos. Y finalmente, como dice la acepción, es una ilustración, es una impresión sobrenatural de la manera como Dios lo comunica a nosotros como seres humanos. Fui a revisar la definición del verbo inspirar. Tiene varias, pero me quedé únicamente con 2. La primera, atraer el aire exterior a los pulmones. Y la segunda, suscitar algo a alguien. De esta segunda es lo que acabamos de revisar en las acepciones de inspiración. Pero de la primera, atraer al aire exterior a los pulmones, es parte de lo que se define dentro de la función básica de la acción de respirar. Cuando nosotros inspiramos, estamos recibiendo el aire. Eso lo lleva a cabo, así lo diseñó Dios, con lo que el hombre denominó el aparato respiratorio, el sistema respiratorio. Y la función básica, no voy a extenderme, la función básica del aparato respiratorio
es la respiración. Obvio, Jorge. ¿Qué descubrimiento? No, perdónenme. La función básica realmente consiste en llevar el oxígeno del aire a la sangre y al expulsar se elimina el anhídrido carbónico. Este intercambio de gases se produce en el interior de los pulmones. Entonces, quiero hacer notar que se inspira, hay un proceso interior y luego es el proceso de transformación interior y luego se desecha porque en el proceso se saca el anhídrido carbónico, el CO2, el dióxido de carbono, perdón. Entonces necesitamos asociar, y Dios me lo mostraba, en que nosotros inspiramos, nosotros tenemos el hálito que Dios infundió en nosotros para que de esa manera podamos nosotros ser transformados interiormente. Entonces la principal inspiración es la de poder nosotros iniciar ese proceso de transformación. Entonces di conmigo, la inspiración es el inicio del proceso interior de transformación. La transformación verdadera es la interna para que se vea externamente. No es transformar nuestra conducta junto o solamente con nuestra voluntad, con nuestras fuerzas. Es permitir que el Espíritu Santo entre y transforme a nosotros. Les decía que el versículo Mateo 4:19, que dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Ese fue el llamamiento que hizo Jesús de los primeros discípulos. Él estaba caminando junto al mar de Galilea y vio a dos hermanos. El uno era Simón, que después lo cambió el nombre a Pedro, y el otro era Andrés. Y ellos estaban echando la red al lago, al mar de Galilea, porque su oficio era ser pescadores. Por esa razón Jesús entonces los invita, lo mismo que nos ha invitado a nosotros, para que nosotros entremos a ser parte de la gran comisión de ser pescadores de hombres. Pero como les mencionaba, nosotros necesitamos entender algo y comprender que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Por eso en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos que nuestro ser es tricótomo. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y en la Biblia, en el libro de Génesis, hallamos que Dios sopló sobre nosotros, sobre el ser humano, hálito de vida, aliento de vida. Le infundió vida a nuestro espíritu, al espíritu humano. Entonces, esa es la parte de la inspiración. Es decir, que Él sopló en nosotros y entró a nosotros para darle vida a nuestro espíritu. Por lo anterior, hemos escuchado, y quiero hoy que nos llevemos esa claridad, esa convicción de que nosotros somos seres espirituales con un alma y estamos habitando en un cuerpo físico con el que Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros. En eso entendemos que es el ser integral, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la parte tangible, el espíritu y el alma es lo no tangible. Entonces, esa certeza necesitamos nosotros y esa claridad hoy necesitamos llevárnosla bien para nuestro entendimiento. Entonces, di conmigo, soy un ser espiritual. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo en forma integral reciben inspiración vital. Pero también sabemos que a causa de la desobediencia de Adán y Eva, el espíritu humano perdió comunión con el Espíritu de Dios y se apagó. Pero que con el sacrificio de Jesús en la cruz, se nos dio la oportunidad, se abrió la oportunidad al género humano de permitir que el Espíritu Santo
le infunda vida al espíritu de cada ser humano, con condiciones que ya conocemos y que recordaremos en un momento. Romanos 3:23. Los invito para que lo leamos y es parte de la introducción a esta prédica. Ya lo tenemos, por favor, leámoslo entonces. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Este versículo habla de aquellas personas que no han sido guiadas, o mejor, no se han dejado guiar por el Espíritu Santo a la verdad. Verdad que sabemos que es Jesús. Y no se han arrepentido verdaderamente. Y no han recibido al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Por lo tanto, también describe lo que nosotros éramos antes, o mejor, desde que nacimos hasta el día en que nosotros, con la inspiración del Espíritu Santo, creyendo en nuestro corazón, confesamos con nuestra boca que el Señor Jesús es el Señor y creemos que Dios lo resucitó y nos arrepentimos de todos nuestros pecados y hemos aprendido que Jesús en la cruz nos dio el perdón de pecados, la libertad, la salvación, la sanación. Y como causa de esa oración nacida en nuestro corazón, confesada con nuestra boca, Dios nos recibió en su familia y ahora vino a morar en nosotros. Eso para que nos quede claro de qué vamos a hablar en el día de hoy. Entonces, di conmigo: al recibir la espiritual inspiración, creyendo en mi corazón y con mi boca hacer la confesión que Jesús, el Hijo de Dios, me otorgó la salvación, a mi espíritu le dio resurrección. Los invito al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Importante que hoy recordemos que la palabra de Dios, que la suma es la verdad. Primera de Juan 1:12 dice: mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y el versículo 13 lo complementa muy bien. Estos, es decir, los hijos de Dios, no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Acá, versículo 13, versículo 12, nos ratifica una vez más que somos seres espirituales y que nacimos nuevamente de Dios, y Dios es espíritu. Entonces, podemos entender que hay una parte muy importante del convencimiento de nuestra vida, es que somos espíritu, alma y cuerpo. La teología integral nos asegura que esos tres se mantienen juntos mientras estamos aquí en la tierra y que cuando llega la muerte física, el espíritu y el alma se van y el cuerpo queda acá. Entonces, di conmigo: de Dios debo nuevamente nacer para que su inspiración plena vuelva a mi ser y yo no deje de creer que al cielo voy a volver. Los invito a 2 capítulos adelante del Evangelio de Juan. Juan 3, versículos 5 y 6. Aquí está hablando el Señor Jesús. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Le está respondiendo a Nicodemo. Entonces, tenemos la seguridad, lo que Jesús nos asegura al recordarlo hoy, que necesitamos nacer del Espíritu porque somos seres espirituales y podemos entonces entrar. Entonces,
Una conclusión sencilla, pero contundente. Hemos nacido de nuevo. Nuestro espíritu ha sido revitalizado por el Espíritu Santo y podemos entrar en el reino de Dios. Siendo seres espirituales inspirados por Dios, debemos vivir por el Espíritu Santo, que es el que nos pide que recibamos su inspiración. Debemos vivir por la inspiración del Espíritu Santo. Esta inspiración la recibimos a través de la revelación que nos da Dios a través del Espíritu Santo cuando logramos comunicarle nuestra convicción de llevar su palabra, su revelación a la práctica con su ayuda permanente, porque Él nunca nos abandona. Nuestra convicción se fundamenta e inicia con la certeza que somos espirituales y que nuestra vida terrenal es pasajera y que estamos en el proceso de transformación, de restauración de nuestra vida por el Espíritu Santo. Di conmigo: el Espíritu Santo a mi espíritu ha revitalizado y el proceso de mi regeneración integral ha continuado, y que soy un hijo de Dios me lo ha afirmado. Vamos a Gálatas 5, versículo 16. El subtítulo que aparece allí es La vida por el Espíritu. Si somos seres espirituales, debemos entender que debemos de vivir por el Espíritu, que le comunica a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestras emociones, a nuestras decisiones y al cuerpo, para que nuestro accionar, nuestra acción y nuestro hablar sea coherente plenamente con lo que Dios tiene en su palabra, que son los principios para nuestra vida. Versículo 16 de Gálatas 5 dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ustedes ya saben, cuando en la palabra de Dios aparece la palabra Espíritu con la letra E en mayúscula, está refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces debemos vivir por el Espíritu Santo, y de esa manera Dios, con el poder de Él que está en su palabra, que la palabra es el verbo, que es el Señor Jesús, que vive y permanece para siempre, entendamos que hemos nacido de nuevo de esa simiente imperecedera. Hemos nacido del Espíritu Santo, que con su poder le infundió vida a nuestro espíritu, para que todo nuestro ser sea transformado cada día, para crecer en todo y llegar a ser como es Cristo, quien está en cada uno de nosotros como sus hijos, y nosotros estamos en Cristo. Y sabemos que entonces la transformación se inicia en nuestro espíritu, que recibe el poder del Todopoderoso. Lo recibimos nosotros, el Espíritu, y nos enseña a deleitarnos plena e integralmente por el amor y la alegría para nuestra vida, para que de esa forma nuestra vida sea direccionada por el Espíritu Santo y que no nos desviemos por las tentaciones de la naturaleza pecaminosa. Ese poder, ese fruto es el que nos ayuda a no desviarnos, a mantenernos en contentamiento permanente, que nosotros podamos realmente hacer siempre la voluntad del Señor. Di conmigo: si realmente me deleito por el Espíritu vivir y al su poder recibir, a los deseos pecaminosos no voy a seguir, pues sus propósitos para mi vida voy a cumplir. Versículo siguiente, Gálatas 5, 17. ¿Lo leemos? Porque ésta desea, está hablando de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. No nos basta con las buenas intenciones. Necesitamos de las decisiones tomadas bajo la dirección del Espíritu Santo.
y las acciones coherentes con los deseos, con la visión que nos da el Espíritu Santo a través de nuestro espíritu. Nos lo da a nosotros en nuestro espíritu. Justamente esta mañana, en el tiempo del devocional, Dios nos habló sobre las decisiones. Vamos a mirarla un poco más adelante. Recordar algo de lo que esta mañana los que tienen oportunidad de verlo lo recordarán bien. Entonces, cuando nosotros tenemos acciones coherentes con los deseos que Dios ha sembrado en nuestro corazón, la naturaleza pecaminosa va a ser vencida. ¿Por qué? Porque obviamente lo que Dios coloca en nosotros va en contra de lo que la naturaleza pecaminosa desea. El Espíritu nos da deseos que se oponen plenamente a lo que la naturaleza pecaminosa desea. Y obviamente tenemos que tomar la decisión. O le hacemos caso a la naturaleza pecaminosa o al Espíritu Santo. Dios a nosotros nos da el libre albedrío. Pero lo que Dios quiere es que nosotros tengamos la convicción de que siendo seres espirituales recibimos su discernimiento necesario y utilicemos las armas espirituales y de esa manera vencer la tentación, vencer lo que los enemigos quieren que nosotros les hagamos para poder sacarnos del camino. Pero no, somos seres espirituales, usamos armas espirituales y recurrimos siempre al Dios. Di conmigo, la convicción de ser espiritual me lleva a del Dios Trino depender. Y las armas espirituales a usar voy a aprender. Y a la tentación podré vencer. Gálatas 5, 19, 21. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, versículo 21, y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si cedemos a las propuestas, los resultados serán los enumerados en estos versículos. Entonces, la lista es larga y ustedes pueden revisar en su Biblia y pedirle a Dios que escudriñe nuestro corazón y le pidamos si algo de eso está allí. Es decir, que junto con el Espíritu Santo, Él nos revise para que nosotros podamos arrepentirnos y podamos confesárselo y dejarlo con el poder del Señor. Dios advierte claramente que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de los Dios. Es decir, que cuando no estoy convencido de ser una nueva criatura, no estoy en Cristo, el espíritu sigue muerto. Por esa razón, Dios anhela que nosotros tengamos la convicción de que somos seres espirituales, que debemos inspirarnos en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios revelada a nuestro espíritu, para creer espiritualmente y recibir del Dios triuno sus enseñanzas, su sabiduría, su ánimo, su verdad, que es la verdad. Repite conmigo: pido a Dios para mi vida su permanente discernimiento y su inspiración integral para no depender de mis sentimientos, sino de la verdad en mis pensamientos. Gálatas 5, 24, 25. Muy conscientemente me estoy saltando versículos 22 y 23 que habla del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 24, 25 nos dice: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Entonces, sabemos que el fruto tiene 9 componentes y cada uno de ellos debemos disfrutarlo, deleitarnos en ellos para poder vencer las pasiones y los deseos que van en contra del Espíritu Santo, que van en contra de nosotros, porque son trampas que el enemigo coloca. Entonces, recordemos que Dios nos compró
con la sangre de Jesucristo, y que de esa manera hoy podemos entender que tenemos el poder para crucificar la naturaleza pecaminosa, clavándola en la cruz, y de esa manera quedan enterrados sus deseos y sus pasiones. Y podemos entonces utilizar las armas espirituales, la oración, el ayuno, la lectura y la meditación en la palabra. Y también utilizar la armadura de Dios que se activó el día en que entramos a formar parte del cuerpo de Cristo, ya que lo recibimos en nuestro corazón. Y cuando comprendemos que es el Espíritu Santo quien nos inspira, quien nos da vida, entonces debemos seguir su guía. Podemos hacerlo fácilmente porque tenemos la vista, la visión que Él coloca en nuestro interior. Y como dice la parte final del versículo, andemos guiados por el Espíritu Santo. Entonces di conmigo: si del fruto del Espíritu Santo me nutro y me inspiro, bajo su guía andar siempre aspiro, y de su presencia aspiro y transpiro. Y para terminar, el Salmo 27:11. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud por causa de los que me acechan. Acá encontramos una oración del rey David, a la cual debemos rumiarla, y es la tarea que les dejo, para darnos cuenta que al pronunciarla desde adentro, de nuestro interior, con convicción, le estamos clamando a Dios para que nos inspire, que nos enseñe cómo vivir, que nos guíe para seguir al Señor Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, que nos dirija por el camino de rectitud e integridad, porque sabemos que los enemigos espirituales están al acecho y esperan cualquier momento para colocar tropiezos, distractores, y de esa manera sacarnos de la obediencia a Dios. Jesús es el camino, di conmigo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la guía al Señor es necesario para que yo pida, para recibir la inspiración de vida, para recorrer la senda que está bien protegida. Les mencionaba al comienzo, esta mañana en el tiempo de oración, Dios nos permitió ver un acróstico con la palabra decida, porque la decisión de nosotros es la de depender 100% de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Entonces, muy sucintamente, el acróstico de decida es: de Dios su instrucción y discernimiento recibir. Decida entender bien el gran amor de Dios y así vivir. Decida consejo al consejero de consejeros pedir. Decida inspirarte en la palabra de Dios para bien hacer y bendecir. Decida depender integralmente de Dios para el camino de descubrir, y decida acudir a la ilustración sobrenatural que Dios te comunica para tu vida construir y conducir. Gracias, Señor Santo. Te damos en este momento, Dios, por la palabra que tú nos has permitido escuchar hoy, Señor Santo. Nos ratificamos una vez más, Señor Santo, porque somos tus hijos. Entendemos, Dios, que somos seres espirituales, porque hemos sido hechos a tu imagen y semejanza, Señor. Que somos espíritu, alma y cuerpo, Señor. Que tú, Señor, eres el que nos infundes a nosotros, Dios Santo, cada momento de nuestra vida, lo que necesitamos. Enséñanos, Señor, a recibir tu enseñanza, a recibir tu poder, a recibir tu inspiración para nosotros inspirarnos, generar, Señor, la creatividad y sobre todo, Dios, el poder inspirar a otras personas. Gracias, Señor Santo. Te amamos. Amén y amén. Ya queda un poquitico de tiempo. Por favor, aquellas personas que no han recibido al Señor Jesús en su corazón, los invitamos para que en este instante tomen esa decisión, porque Dios quiere que tú entres a formar parte de la familia de Dios. Entonces, yo te pido que te pongas de pie y repite
en voz alta la siguiente oración que está de acuerdo con la palabra de Dios. Di conmigo: Señor Jesús, hoy decido abrir la puerta de mi corazón para recibirte como el Señor y Salvador de mi vida. Lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, que tú, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios, que viniste a la tierra hace 2000 años, naciste de una virgen y en la cruz tú diste tu vida para rescatar la mía que se había perdido por causa de mis pecados. Igualmente, reconozco que con tu sangre tú me compraste y me diste el perdón de todos mis pecados. Por eso ahora yo te confieso y me arrepiento de todos mis pecados, de todo el daño que yo haya causado. Y también, Señor, decido perdonar a todos aquellos que me han causado daño en cualquier área de mi vida. A partir de hoy, soy parte de tu familia. Tú eres mi Padre. Soy parte de tu rebaño. Tú eres mi pastor. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias. Dios los bendiga. Y recordemos que cada 8 días nos encontramos. 3 de la tarde. Los amamos, los recordamos. Y Dios te ama mucho más. Gracias, Señor. Amén y amén. Nos vemos.